repetición. Hola a las personas que ya llegaron y que están aquí puntualmente a pesar de nuestros retrasos aquí con los problemas técnicos, pero bueno, estamos muy felices, estamos muy contentos de inaugurar este encuentro de partículas. Es el segundo encuentro de partículas que realizamos. Nosotros somos el gran colisionador de textos especulativos y vamos a tener este día va a ser de muchas charlas, de muchas presentaciones. El día de mañana también queremos presentarles un poco lo que nosotros hemos trabajado como colectivo y también las múltiples colaboraciones que hemos hecho con otros autores, con otras autoras y con mucha gente diversa dentro de la comunidad de textos especulativos. Entonces, estamos muy agradecidos de que nos estén siguiendo y bueno, vamos a comenzar con una lectura de algunos de los cuentos de los colisionadores que han trabajado durante el semestre, durante el año. Estamos muy orgullosos de que la comunidad que conformamos está escribiendo y está también publicando. Entonces, bueno, sin más preámbulos, nuestra queridísima maestra de ceremonias, Yesenia Ayazo, va a presentar y va a comenzar este evento. Ella nos va a dirigir. Nosotros vamos a dar apertura. De este lado está Daniel Neri, querido y muy admirado Jesús. Acá en la mesa de control tenemos a Quino Islas, también querido y muy admirado. Y bueno, aquí está la mesa de colisionadores y yo no les voy a presentar porque esa va a ser la labor de nuestra maestra de ceremonias. Pero bueno, les doy la bienvenida. Yesenia, por favor. Un gusto. Bueno, pues sin más dilación, vamos a estar escuchando algo de lo mucho que se ha tallereado, que se ha trabajado en el gran colisionador de textos especulativos a lo largo de este año. Y comenzamos con la participación de nuestra querida escritora Marta Camacho. Y bueno, los dejo con ella. ¿Toma el micrófono? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Voy a leer algo de Roberto Carlos Garnica. Él nació en la Ciudad de México, aunque ahora vive en Papantla. Es filósofo, antropólogo, historiador y escritor. Ha publicado relatos en Penumbra, revista fantástica para leer en el Ocaso y en el fanzine Delfos. Fue seleccionado entre los 15 ganadores del primer concurso Estigma de Narrativa Extraña y su cuento El filósofo y la araña fue publicado en el libro El Mundos Nuevos. Es columnista en Penumbra, Filosofía HPL y en Colectivo Delfos, La palabra de los abuelos y la filosofía interminable de él. Inicio su cuento, El adviento de la hija de la luna. El salón de la luna llena se ubicaba en lo más inhóspito de la caverna y solo se ocupaba para conmemorar la concepción de la Redentora. Todo era pálida oscuridad, a excepción de un candelabro de 9 brazos que reposaba a ras del suelo. Junto a la fuente de luz había un viejo libro y frente a él conversaban en flor de loto una anciana y una niña. Tengo miedo, abuelita. Yo también tuve miedo, mi niña, pero ya verás que la oscuridad te conforta y la verdad orienta. La abuela colocó el gran libro sobre sus rodillas y empezó a leer en voz alta. Era, de acuerdo con el calendario de los otros hombres, 7 de diciembre de 2027, y en el corazón de Papantla, cuna de nuestra hermana Vainillas, se celebraba el Día del Niño Perdido, y por ello la entrada de las casas y la orilla de las banquetas se iluminaban con hileras de velas de cera virgen. ¿Qué son banquetas, abuelita? ¿Qué niño se perdió? En realidad se trata de cosas difíciles de explicar, mi niña, porque pertenecen a otro mundo. Pero me contó mi abuela, y ella su abuela, que los hombres de aquellos tiempos cubrieron a la madre con una costa dura para que unas máquinas de hierro corrieran sobre ella, y las banquetas eran como montículos para que caminara la gente sin ser aplastada por aquellos autómatas. ¿Y ese día se perdió el niño de esa? No, mi niña. El niño perdido era una costumbre de la región en la que, para rememorar aquella vez en la que el pequeño Jesús se perdió en el templo, las familias hacían caminitos de luz para que el hijo del hombre regresara a casa. Después de un breve silencio, la abuela retomó la lectura. A las 7 de la noche hubo un apagón en la ciudad, y más que desazón o temor, el pueblo totonaco quedó cautivado por los miles de lucecitas amarillas que bailaban en la tierra y los millones de puntos blanqueazules que titilaban en el cielo. ¿Cómo que apagón, abuelita? Has de saber, nietecita mía, que aquellos hombres tenían el poder para generar luz artificial. De esa manera, aunque fuera de noche, las casas y las calles permanecían iluminadas. Sin embargo, a veces ese poder fallaba y perdían su luz falsa. A eso llamaban apagón.
La niña contempló extasiada las lenguas rojizas del candelabro e imaginó que para aquellos hombres el mundo se había convertido en una caverna rebosante de luciérnagas. Igual que yo, hace casi un centenar de años, su alma está inquieta y gozosa por la revelación de estos secretos, se dijo la abuela y continuó con él. La mística visión duró poco, pues de manera inesperada, Kiwi Chat y Kiwi Colon desvanecieron con su frío aliento las luces de la tierra y Atsin y el poderoso Tajín cubrieron con un gris manto el techo del mundo. Abuelita, ¿es cierto que los otros hombres no respetaban a los dueños del monte ni a los dioses? Al parecer no creían en ellos y en todo caso no los escuchaban. Sigue leyendo, abuelita. En medio de la ingrávida oscuridad, todos los vivientes empezaron a sentir como si sobre ellos cayeran bolitas de seda, y cuando esas cositas aterrizaban sobre una parte desnuda del cuerpo, herían como agujas de hielo y siempre dejaban una marca húmeda. ¿Y está el de muerte? No entiendo, abuelita. Bueno, Ocurrió algo que en aquellos días nadie pudo explicar. Empezó a nevar en el Totonacapan. Pobrecitos, imagino que tuvieron mucho miedo. Estaban asustados. Y el viento aullaba como lobo herido. Culparon a los dioses, no entendían si se trataba de un castigo o de un capricho, pero solo era la consecuencia natural de su irresponsable proceder de los últimos siglos, sentenció la sacerdotisa y siguió leyendo. Tanta oscuridad hizo creer a los vivientes que se habían quedado ciegos, pero de manera inesperada. El cielo se despejó para mostrar una gigantesca luna azul. El portento fue más terrorífico porque minutos antes, en conformidad con su milenario caminar, Papá lucía su faceta negra. Papá estaba embarazada. Así es, niño. Después de incontables eras, aquel diciembre no sería del sol un salvador de los hombres, sino de la luna, una redentora de la vida. Larga vida a Papá y a la mujer, la niña recitó con fervor la fórmula sagrada, y la abuela concluyó la lectura. Cuando regresó la luz falsa y después de haber padecido hace unas semanas el día más caluroso de la historia, los animales y las plantas reconocieron con alegría, y los seres humanos con terror, que ahora las cosas serían muy diferentes. Abuelita, ¿ese fue el final? No, nietecita mía, fue el inicio, sentenció la abuela. Y después de sellar con un círculo azul la frente de la nueva sacerdotisa, expiró. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo la bella lectura de Marta y ahora vamos a proceder con Miguel López, quien nos va a estar leyendo un texto justamente escrito por Marta Camacho. Los dejo en voz de Miguel. Bueno, buenos días. Vamos a leer un cuento de Marta Camacho, ella es ganadora del premio Simón. Digo, del premio Efraín Huerta de cuento, y pues, publica en Simón. Se me hizo pedazo, pero bueno, una reseña breve como la pidió el autor. Vamos a leer un cuento que se llama Florecerá como un jardín. Pero, ¿qué carajos está haciendo? Se niega a moverse, ingeniero. Por eso llamé a su hermano. Tienes que desconectarlo. No podemos. Tiene una placa solar de carga rápida y baterías de respaldo. ¿Cómo chingados va a quedarse aquí? Tienes se encoge de hombros. ¿Vas a convencerlo tú? Regis sigue en lo que estaba, sin prestar atención a Salvo ni a Tino. Y de hecho, tampoco a don Everardo, el encargado del cementerio. Por eso, don Ever tuvo que llamarlos. Regis no se separa de la tumba. Sigue rezando y cuida de las flores, sin importar la lluvia, la noche o los perros, que lo llenan de cagadas y que han intentado morder. Pues yo no sé, háganlo entrar en razón, está asustando a la gente. Ay, don Ever, no hemos podido. No se debe poder, carajo, ¿cómo dije no? Salva hace unas cuantas llamadas y cuando se presenta el ingeniero, irónicamente en otro robot, Regis parece reaccionar. La comunicación en saltos binarios cesa en 3 segundos y el ingeniero sonríe con tristeza, o parece sonreír de esa forma, y Tina no sabe qué es peor, si lo aparente, la similitud o la posible verdad. Es muy posible, ingeniero Ruiz. Nada más cheque. Un robot es amable, pero nos facilita los trámites, aunque también es aterradoramente humano.
Ambos ven a Lourdes en la imagen. Regis la lleva del brazo. Ve al anciano moviéndose despacio dentro del exoesqueleto. Vamos a comprar sandía, pan de la Mimi y unas flores para el templo de Santa Rita. Ah, y hay que decirle al capo que lleva las tortillas en aplastar. La última vez estaban incomibles. Lourdes ríe y el Raúl la acompaña con una sonrisa. Regis ya sabe todo eso. Sabe la rutina del anciano, repetida por eso 1000 veces al día, incluso si ella no se la dice. Su memoria está hecha para eso y más. Puede que su corazón y su cerebro sigan funcionando dentro del fragilísimo cuerpo. Cocina su dieta y vigila su medicación a la perfección. Obedecen todo sin chistar. Lulú dice que el robot la quiere más que sus propios hijos. Tina y su hermano la compraron para poder cuidar a su madre en plena ancianidad de 120 años, dadas las distancias planetarias. A Lulú la vejez no la detiene, sigue saliendo, que los médicos se lo han prohibido. Por eso, Regis maneja y la lleva a todos lados, al centro comercial, a los bancos, por sus 2 pensiones, a la iglesia, a sus clases de natación, a comprar sus pinturas para que no deje de crear. Lulú se ha quedado sin marido, sin amigas, sin perro ni gato. Sus hijas casi no llaman, viven lejos, quizás a 3 mundos de realidad virtual y distancia. Solo Tina y Salva se encargan de que nada le falte, y la vigilancia de Rex es magnífica. No le voy a decir a Rex ni que fuera perro, se llamará Regis. Nadie discute con Lourdes, porque es su madre, y porque saben que es una pelea perdida. Salva suspira aire mojado y oloroso a flores, el agua a la distancia, del pueblo que ya no es pueblo, sino una ciudad inmensa. ¿Qué hacemos? ¿No puede apagarlo nada más? Habría que convencerlo de que su labor está terminada. Su madre no le dio instrucciones, así que no podemos usar un comando de seguridad. No daña a nadie, ni viola ninguna regla, y va a defenderse, si lo intentamos. Francamente, no se lo recomiendo, ingeniero Ruiz. Vean si es posible utilizarlo. Una le toca el cabo a su hermano. La tumba de su madre está tan limpia y cuidada como si lo hubieran sepultado ayer. Jack se encargó de traer los rosales de la vieja casa y los ha cuidado con amor. De paso, sembró violetas y perritos de un color rosa pálido, de los gigantes. Rex termina de pasar las cuentas de su rosario y por primera vez los mira. Señora Tina, ingeniero Salvador, buenas tardes. ¿Ocurrió algo? Los 2 hermanos se miran y Tina se adelanta. Regis, ¿por qué estás aquí? La respuesta es inmediata. Su madre me pidió quedarme. Dijo que nadie iba a tener tiempo de rezarle sus rosarios. Tina piensa con calma. Pero el tiempo de sus rosarios ya pasó, Regis. Ya no tienes que hacer eso. Sí, lo sé. Ella me dijo 8 días y las misas. Aunque también me dijo que se iba a quedar sola en este lugar y que, por favor, le echaba un ojo. Además rezamos el rosario todos los días, pues alguien tiene que hacerlo. Entonces los hermanos se dan cuenta de la última frase de su fallecida madre. Alguien tiene que hacer la comida, cuidar de los niños y del marido, cambiar a los canarios, sacar a los gatos. Alguien tiene que ir al súper, limpiar y ordenar la casa, poner reuniones, cuidar a los nietos y llorar. También se necesita alguien para reír, rezar, hacer velorios, quien pinte y cuide de los enfermos. Por último, alguien tiene que enterrarlos, llevar flores al panteón, llorar para que nadie de la familia le falte nada. Si ya no sale Lourdes, ¿quién lo va a hacer nuestro Rex, ahora llamado Regis? Tina llora y la abraza. Es un gesto de azorro. El robot la responde y sonríe de la misma forma que lo hacía la anciana Lourdes cuando estaba viva. Salva sonríe y se aclara la garganta, enronquecida súbitamente por la emoción. Pues a mi mamá no le gustaba que estuvieras de huevón. Nomás cuida sus flores y su tumba. Y lo mire, tiene mucho que hacer aquí. A ver si no le vas ayudando. Rex se espabila. ¿Cómo no, ingeniero? Haberme dicho antes. Don Edo frunce el ceño y niega con la cabeza. Salva le palmea la espalda y le señala al robot.
Ah, pero con una chingada. Ándale, pues. Ven acá, Regis. El trabajo no termina nunca, caramba. Regis sigue al anciano cuidador, que se va echando pestes del tiradero que hay en el camposanto. Salva y Tino no paran de reír. Si Regis ha quedado con el mismo espíritu de su madre en impronta, ya pueden jurar que el camposanto florecerá como un jardín. Comienza a llover, la tarde se llena de mariposas y arcoíris. Muchísimas gracias, Miguel, por tu lectura de este cuento de Marta Camacho. Y ahora quisiera que escucháramos a Ricardo Morales Bonilla con uno de sus textos. Sí, para eso es. ¿Cómo se llama? Bueno, me presento, yo soy Ricardo Morales, me conocen en el coleccionador como Rich, y voy a leer un pequeño cuento que participó en la convocatoria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que se titula Cartas a la Directora. Yo no tengo un currículum muy grande todavía, entonces solo me alegro de ser parte del coleccionador y bueno, espero que les guste. Cartas a la Directora. A continuación se reproduce íntegra una carta que fue enviada a la redacción de la Crónica de Novela el 16 de noviembre del 2057. El ocaso eterno o 71 palabras al año, por Matías Olivera. Pasarán algunas décadas antes de que estas, las que bien podrían ser mis últimas palabras, lleguen a los ojos de alguien más. Y sin embargo, con suerte, también acabarán publicadas mañana mismo en una columna de la Crónica, a la vista de sus millones de lectores, con el permiso y la amabilidad de su directora. Que sepa quien esté al otro lado del papel o la pantalla, que no pretendo confundirlo o engañarlo con mi primer párrafo, apenas explicar la situación de un hombre cuya juventud se encontrará de frente con su vejez en un parpadeo, y dejar constancia de las decenas de pensamientos que he acumulado con los años, esperando con franqueza que le sean útiles a alguien más. Me llamo Matías y tengo 35 años, aunque igual tengo 46 y 65 y hasta 84 al mismo tiempo. Nací en el 2022 en Novela, donde recibí crianza y educación. Mucho antes de terminar aquí, donde sé que acabarán mis días, también soy un joven con ilusiones, con profundos deseos de comerme al mundo y de cambiarlo. Tras graduarme de la universidad me sentía poderoso, eterno, lleno de vitalidad y con un ímpetu imposible de detener. Es verdad que los años se encargaron de atemperar esos ánimos y sosegar mis ambiciones, pero mi espíritu se vio renovado en cuanto la humanidad entró en la era del metamodafinilo. En aquel entonces, yo, como muchos otros, trabajaba en una oficina ordinaria de 9 a 5, asistiendo a juntas prescindibles y elaborando reportes inconsecuentes. Tenía 24 años y vivía en esta época de la vida en la que trabajar duro es la norma y no se espera nada más de ti. Eres joven, no tienes nada que perder, me decía a menudo la gente, y lo creía. No en pocas ocasiones vi a las personas que me rodeaban como rivales, paranoico del mérito que sus esfuerzos individuales pudieran quitarme a mí. Así que dedicaba mi vida entera a intentar ser mejor que ellos, a ser más que ellos. Sitius, altius, fortius. Entonces se hizo el anuncio que cambiaría el mundo. Para quien lo haya olvidado, hace 11 años el metamodafinilo apenas se lanzaba a la venta, haciéndose popular por su nombre comercial, Dilanodal. Lo recetaban como un neuroestimulante para mantener el estado de alerta de las personas, incrementar su capacidad de concentración y un auxiliar en el manejo de estrés. Se trataba también de la evolución del modafinilo, medicamento utilizado para tratar la narcolepsia. Y, por algún tiempo,
más allá de la euforia momentánea por las promesas exageradas de sus beneficios, nada más ocurrió. Más o menos un año después, en el 2047, empezaron a surgir rumores de que el dilanodal tenía un particular efecto secundario en algunas personas susceptibles. Además de mejorar la concentración, había quien reportaba que su percepción del tiempo estaba siendo alterada por el fármaco. En foros de internet se detallaba, tras una dosis, lo que puede describirse como una ralentización de la realidad. La sensación de que todo se movía una fracción de tiempo más despacio, aun cuando esto solo ocurría en la mente de quien lo consumiera. A partir de entonces, la gente comenzó a experimentar con la droga. Aquellas noches me dedicaba a leer y a recopilar historias que narraran experiencias, intentando sacar provecho del medicamento. De la misma forma que el Ozempic se volvió famoso para bajar de peso 25 años atrás, el dilanodal empezó a ser popular entre los adictos al trabajo, que vieron en él la oportunidad de duplicar o triplicar la cantidad de tareas que podían hacer en un día. Quienes veían a alguien bajo sus efectos lo describían como en un estado de trance o hiperconcentración, con repentinos movimientos convulsos. En cambio, el consumidor se veía a sí mismo actuando con normalidad. A pesar de estar regulado, conseguir dilanodal no era difícil. Ni siquiera se podía decir que su uso fuera un secreto. Las redes sociales y sus algoritmos habían terminado por destrozar nuestro intervalo de atención y cualquiera podía argumentar que lo necesitaba para abstraerse. Aquel que podía leer un libro entero de golpe o estaba drogado o nunca había conocido internet. Así se fue acercando la fecha en la que tomé una pastilla por primera vez. Me encontraba a la mitad de una semana difícil, con una entrega imposible de cubrir a tiempo y un cansancio comparable al de correr un maratón. En mi desesperación le di escribiéndole a un colega del trabajo que sabía que lo consumía con regularidad y le pedí que me bebiera media dosis, porque no estaba seguro de cómo reaccionaría mi cuerpo y no quería correr más riesgos de los necesarios. Media hora después, este compañero llamó a la puerta. Yo me había estado preparando lo indispensable para atender alguna emergencia. El teléfono a la mano, agua con sal para inducirme el vómito y antihistamínicos en caso de alguna reacción alérgica. Le pregunté si necesitaba cuidados especiales y él respondió con seguridad que no, que había hecho esto cientos de veces con otras personas sin contratiempos. Luego de decir esto, se despidió y se fue. Me acerqué al sofá junto a la mesa con todo lo que había preparado y de un golpe tragué la pastilla. Por algunos momentos, nada pareció fuera de lo normal. Llegué a pensar incluso que me habían engañado. Entonces, sucedió. Fui a la cocina para servirme un poco de agua y me pareció como si llenar el vaso tomara una eternidad. El chorro del grifo salió poco a poco, igual que si estuviera a punto de terminarse. Dejé el vaso y corrí al baño. Ahí presioné el botón de descarga solo para no dar crédito a lo que veía. El remolino que se formó hacia el drenaje giraba tan despacio que daba la impresión de haber perdido la prisa por irse. Al abrir la regadera sucedió lo mismo. Salí del baño y caminé hacia la ventana donde percibí el canto de las aves como a través de una cámara lenta. En mi cuerpo también cambiaron cosas. La presión en mi cabeza había desaparecido, mis preocupaciones se volvieron insignificantes y mi mente ganaba claridad. Todo a mi alrededor se movía despacio, excepto yo. Miré el reloj, las 7:03 de la noche. Me acerqué a la computadora y abrí un archivo. Haciendo a un lado el hecho de que las ventanas se movían con mucha menos fluidez, todo reaccionaba igual. Supuse que para una máquina que realiza millones de operaciones por segundo, presionar las teclas ligeramente más rápido le resultaba indiferente. Desactivé todas esas animaciones y me puse a trabajar. Al terminar, sentí que habían transcurrido al menos unas 8 horas, pero el reloj marcaba las 10:38 de la noche. Volví al fregadero por más agua y noté al chorro salir con normalidad. El metamodafinilo había dejado de hacer efecto. El resto de la semana me sentí eufórico. Había conseguido hacer lo que de otra forma hubiera sido imposible. Completaba mis entregas mucho antes, tenía más tiempo para descansar, salía a divertirme más con mis amigos e incluso extendía mis vacaciones al hacer que mis días en la playa o en el campo duraran el doble. Mi vida estaba dando un giro como nunca antes. Aquella frase sobre desear tener días de 40 horas por fin tenía sentido
y quería sacarle el mayor provecho posible. Pero para cuando nos dimos cuenta del precio que estábamos pagando por extender a voluntad el tiempo, miles de personas estábamos enganchadas ya al dinalodal y no podíamos vivir sin él. En vano se colocaron advertencias en las cajas del fármaco. A la gente no le importó. A mí no me importó. Resultó que el metamodafinilo no solo aceleraba la función cerebral, dando la impresión de que el tiempo se movía más lento, sino también aceleraba todos los procesos metabólicos del cuerpo, incluido el envejecimiento. En pocas palabras, el tiempo que ganabas bajo el efecto de la droga era el mismo tiempo que tu cuerpo estaba viviendo. Si después de tomar una pastilla, 1 hora se transformaba en 3, para el organismo habían pasado 3 horas y no 1 como en la realidad. El dilanodal no te hacía ganar tiempo, te prestaba tiempo del futuro. Al principio esto no importó mucho. El universitario que necesitaba estudiar más horas para un examen se justificaba diciendo que así tendría un mejor futuro. Aquel padre o madre con un salario de miseria lo tomaba para doblar turno y poder llegar así al fin de mes. La persona que sabía que le romperían el corazón, en secreto tragaba un trozo de pastilla para extender hasta donde fuera posible la última mirada del ser amado. Y en mi caso, yo no quería renunciar a todo lo que había ganado: dinero, prestigio, popularidad, amor. ¿Cuánto tiempo menos de mi vida era demasiado a cambio de todo lo que entonces tenía? ¿Y cuánto más sería necesario para satisfacer mis ambiciones? Soy joven y tenía mucha vida por delante. Si en la realidad inalterada viviría hasta los 90, ¿qué más daba llegar hasta los 81 o a los 78 si esos 9 o 12 años prestados se convertirían en réditos que podría disfrutar con plenitud antes? ¿Quién podía juzgarme cuando era probable que otra persona en mi posición hubiera hecho lo mismo? Por necesidad, por placer, por ambición. 10 años pasaron así. Hoy, nadie más que yo sabe lo que está por ocurrirle al mundo, y es por eso que urjo a quien encuentre este manuscrito que haga todo lo posible porque se publiquen mis palabras. A diferencia de otros medicamentos, resistencia, el dilanodal ocasiona un efecto contrario. Este sensibiliza a quien lo consume. Con cada dosis, la percepción de que el tiempo se detiene va en crecimiento de manera tan sutil que es imposible darse cuenta. Si al inicio bastaban 100 miligramos para convertir 1 hora en 2, en la siguiente ocasión apenas faltarán 98 para conseguir el mismo efecto. La sensibilización puede variar de persona a persona, pero con diferencias tan minúsculas entre una dosis y otra, en cuestión de meses empiezas a vivir hasta 2 o 3 veces más de lo que pensabas. La verdadera catástrofe, sin embargo, es que tu cuerpo alcanza lo que yo llamo el punto crítico y tu organismo ceda ante el fármaco. Cuando pierdes la resistencia al metamodafinilo, nada detiene ya la estimulación del cerebro y la realidad se pausa. Tu mente se acelera indefinidamente hasta donde las leyes físicas lo permiten y el mundo queda congelado ante tus ojos. Al mirar a la calle, los autos parecen estacionados, las personas no se mueven y las aves quedan suspendidas en pleno vuelo, como parches en la extensa sábana azul del cielo. El sol no se pone nunca y pasan días entre el cambio de un segundo a otro. En este estado no pasas hambre, ni frío, ni sueño, porque solo la conciencia está en un infinito trance. Tu cuerpo apenas se mueve y lo único que te queda es esperar. Esperar a que la normalidad regrese, a que esa moneda que lanzaste al aire caiga, a que al abrir los ojos después de dormir resulte que todo fue una pesadilla. Pero nada de eso ha sucedido porque llevo años atrapado en este mutismo interminable. El mismo caso que atravesaba la ventana antes de mi última pastilla ha seguido acompañándome por décadas en señal de dar paso a la noche. No me equivocaba. Entre la primera y la última palabra de esta carta pasarán 53 años. Tan solo el enunciado anterior me ha tomado 3 meses y 6 días. Cada letra 33 horas y 7 minutos. Para conservar el papel sin quemarse con el roce con el frío. Tenía 35, ahora mismo soy un anciano de 88. Que sepa quien me lea que todavía está a tiempo de detenerse, de soltar esa hipoteca de tiempo imposible de pagar. Que un día ordinario tiene más sentido que esta eternidad demencial a la que llegué después de tomar prestada tanta de mi propia vida.
Ojalá pudiera ver un amanecer más antes de... Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ricardo Morales por esa lectura de este maravilloso texto. Y por último, vamos a escuchar a Luis González con su texto Madre, Muerte, Ceniza. Hola, buenos días, muchas gracias por recibirnos a todos aquí en la librería, en nuestro evento colisionador con nuestros cuentos. Pues yo ya tengo aproximadamente unos 20 años escribiendo, pero hasta apenas hace unos 2 o 3 que empezamos a buscar para publicación, para difusión de nuestras historias y por fin se logró, ¿no? También este año fueron 3 textos impresos, unos cuantos en publicaciones digitales. Por ejemplo, el que voy a leer está en Penumbria, en la página de Penumbria, lo pueden encontrar gratis para descarga, ya sea en PDF o en el formato que ustedes elijan. Y pues yo también me dedico más a lo que es el terror. No tengo tanta experiencia en ficción, pero vamos pues buscándole un lugarcito en nuestras letras en el género, o sea, también en fantasía, también se está incursionando un poquito más, pero vamos poco a poco probando nuevos textos y nuevos géneros. Y el cuento que voy a leer se llama Madre, Muerte, Ceniza, es una combinación entre terror, con posturismo mexicano y un poco de misterio. Escúchame, dijo la voz en su cabeza. Hace meses que no soñaba con nada, ni con sus padres, en paz descanse, ni con su marido que la había abandonado, ni con su pequeño bebé, muerto a las pocas horas del parto. Había sido un nacimiento sucio, tendida en el suelo de su casita de adobe en Texas, paría ya sola al niño. Este exhaló su casi primer y último aliento con un pequeño gemido ajeno del llanto de la vida que sale al mundo por primera vez. Ella gritó de rabia y lloró, pero no le duró mucho el dolor. Fue esa misma noche que dejó de cenar. La voz le había dicho que guardara el cuerpo de su bebé. Ella pasó una pequeña caja de madera donde guardaba su hilo para guardar y lo puso dentro del cuerpo. Lo escondió bajo la cama. Si alguien la visitaba, nadie preguntaría. Ya había tiempo de acomodar su hilo de una parte. Además, se le acabaron las ganas de guardar. Antes podía terminar una servilleta con flores de todos los colores en una sentada, acariciando de repente su panza y sintiendo su bebé dentro, flotando tranquilo. Ahora no quedaba más que tripas un vacío de aire frío. Entre aquellos sueños oscuros, Inés escuchaba que le pedían cosas. Ramas de laurel, flores de pericón, pedacitos de obsidiana. Tendría que esperar hasta que su marido estuviera lista y recoger la sangre que sería el primer periodo después del embarazo. ¿Cómo iba a conseguir el último de los ingredientes? La voz no tenía bien claro, pero no le diría cómo hacerlo. El beso sin amor de su esposo, búscalo y dilo. Inés sabía algo. Eulalia estaba en el pueblo, pero no quería verla de nuevo, ni a ella ni al niño. Quizá ni siquiera sabía la muerte de su hijo. Si quería estar con alguien de sus mujeres, que lo aprovechara. No entendía nada, y aún así le tenía toda la confianza a esa voz en su cabeza. Se encontraba sola y no existía manera de lidiar con el dolor. ¿Cómo te llamas? Murmuró Inés en una noche entre sueños. La voz le contestó con otra pregunta. ¿Cómo le ibas a poner a tu bebé? Inés quería llorar, pero su coraje encerrado vivía sin explotar por ese dolor no la dejó. Manuelito, como su abuelo, mi padre.
La voz no dijo nada durante unos minutos. Luego reveló que se llamaba Canela y que debería de nuevo la felicidad. Fueron unos meses después de la muerte de Bebé que él se incorporó por fin al área. Él la miró enojado. Le habían llegado los fines del mes y se fue a realizar sus situaciones contra Inés, como si la mujer tuviera la culpa. Ella recordó la velada anterior. La voz le había dicho que tendría que ser fuerte y tener confianza en su corazón. Inés se envalentonó y le pidió al área que la viera la noche siguiente después de la iglesia del pueblo. Eso no me va a regresar a mi hijo, puta arrastrada, miserable, exclamó Gallo con el rostro rojo de coraje. Ella le miró antes de darse la vuelta de regreso a su casa. Confía en mí y tendrás al niño de regreso. Eulalio dejó de gritar y un frío le recorrió el espinazo, mientras ella balanceaba la bolsa del mandado en su mano. Cuando Inés llegó a su casa, sacó de la bolsa los ingredientes que la voz le había querido conseguir y dio el frasco con sangre que descansaba en la mesa. Esa noche la voz solo le murmuró palabras sueltas. Inés la recordaría muy bien. Todo estaba listo para la noche siguiente. Se llevó todo bien acomodado entre su rebozo. Nada faltaba. Mientras caminaba por las calles del pueblo, murmuraba las palabras sueltas que había escuchado la otra noche. Se detuvo detrás de la iglesia donde había un pozo abandonado, seco desde hace décadas. Flores, espejos, sangre, pozo, bebé, repetía Inés sin parar. Soltó el laurel y el pericón al pozo, junto con los fragmentos de obsidiana que se habían encontrado ya paseando por el cerro, y con cuidado vertió la sangre de su menstruación también. Luego, con un último beso de amor, arrojó el cuerpo de su bebé, ya gris y descompuesto por la grieta. Eulalio llegó en ese momento y casi se cae al pozo intentando rescatar al niño. Eres una pendeja, sácalo de ahí, exclamaba el hombre. Él no solamente tenía cabeza para las últimas palabras que la boca había sujetado en el cuello. Machete. Vio el arma colgando en la cintura de Eulalio y lo sacó a la fuerza. Él ni siquiera alcanzó a defenderse. El golpe violento de la hoja contra su cuello salpicó sangre por todas partes y el rebozo de Inés se manchó de rojo. ¿Ves? Por fin podía darle el último beso a su esposa. Frío beso en la larga casi muerto. El cuerpo de Eulalio con el machete cayó en el pozo también. Todo estaba listo. Fuego. Días después, desde la ventana de su casita, Inés podía ver el milagro. Su bebé había nacido de nuevo, pero ahora desde el suelo. La voz le había dado el mejor regalo que una madre podía pedir. Y sabía que la tierra también podía parir, dar a luz como ella. Detrás de la iglesia del pueblo, que ahora eran dos torres secas y derruidas, había nacido un pequeño volcán que escupía fuego y cubría la tierra alrededor con lava oscura. La gente que no había muerto quemada o asfixiada trataba de salir del pueblo en carretas o a pie, pero no todos lo lograrían. Inés recordó aquel grisaje de su bebé antes de arrojarlo al agujero del pozo. Y cuando vio las cenizas del volcán que hasta con poca cubría al pueblo, se sintió la madre más feliz del mundo. Nosotros concluimos esta sesión de lectura. Vamos a dar un aplauso de nuevo a los entonces vamos a darle paso a nuestro siguiente ponente, Alejandro Sierra, por favor.